Hola, muy buenos días. Hola, Buenos días, doctor. buen día. Ahí ya está. No me aparecía el video. Bueno, gracias, bienvenidos a ustedes en este día jueves 23 de diciembre. Eh, Mi gratitud a ustedes que están aquí puntual para dar inicio a la clase y continuar con la misma. Ya es muy poco lo que nos falta para completar el programa. Y de sobremanera, pues que ustedes empiecen a trabajar dentro de lo que les conviene, ¿no? A ver si activamos las cámaras, por favor, ¿me ayudan? Bien, ahí tenemos ya compartido la pantalla con la información que habíamos estado tratando el día martes. Se había estado hablando sobre el monitoreo y la evaluación. Habíamos dicho que el monitoreo prácticamente es lo que me ayuda a determinar la eficiencia del manejo de los recursos, ya sea de personal, de dinero, de materiales, maquinarias, entre otras cosas. Mientras que la evaluación hace el control de lo que se llama la eficacia, es decir, ir viendo que el avance de la programación se esté cumpliendo de acuerdo a la planificado en la ejecución. El monitoreo y la evaluación normalmente deben hacerlo personas externas a la institución, es decir, no deben ser juez ni parte. No deben ser juez ni parte y de esa manera sacamos resultados más objetivos y reales de cómo va la situación de la ejecución del proyecto. Normalmente se tiene evaluaciones formativas o formaciones sumativas, es decir, las formativas es la que se le hace en cualquier momento de la ejecución del proyecto, mientras que la sumativa se le hace al final, es decir, una vez que ha terminado el proyecto, una vez que ésta ha sido determinada ya en la entrega-recepción a satisfacción del cliente para establecer el éxito o no del mismo. Bien. Como podrán ver ustedes, al inicio nosotros veíamos la matriz marco lógico y realmente veíamos todos los resúmenes narrativos del proyecto, veíamos los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Entonces, en este momento ya estamos en esta instancia, es decir, ya prácticamente acabando el proyecto para poder establecer cuáles son los efectos, cuáles son los impactos, ya casi al final o después de un tiempo, al menos mínimo 6 meses después. Bien, ya lo habíamos visto nosotros sobre la claridad que deben tener sobre las terminologías, eficiencia, eficacia y efectividad. Entonces, resumiendo, y es lo que ustedes deben tener, esto sí casi que aprenderse de memoria, porque son términos que van a estarlos utilizando durante todo el ejercicio profesional. La eficiencia, gestionar los recursos correctamente. Eficacia, obtener los resultados correctos. Y la efectividad, es decir, es la combinación de la eficiencia con la eficacia. Si yo hago un buen manejo de recursos y obtengo buenos resultados, entonces he sido efectivo. Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, la comentan a través del chat. En resumen, los indicadores de eficiencia y de eficacia, que son muy importantes dentro de los proyectos, normalmente van a estar enfocados a algo importante, no solamente en el producto, ¿sí? Miren, tenemos aquí una combinación de los costos que me han estado incurriendo en el proyecto, de los recursos materiales, personal, herramientas que he utilizado, en sí mismo del producto, que es lo que el cliente más está determinando y los resultados. Bien, suponiendo que fuera de un cliente, el cliente va a estar atento que no se gaste más de lo que ya se gastó y que valga la pena. Si el proyecto fuera nuestro, nosotros no queremos gastar demasiado, ¿verdad? Es decir, queremos hacer más con menos costos. En este sentido, yo necesito ver si la satisfacción del cliente y el nivel del servicio que estoy ofreciendo es de calidad. Y todo eso debe estar dentro del entorno contextual del medio ambiente. De acuerdo, Rubén, no hay problema. Entonces, eso deben tener ustedes bastante claro. Esta lámina, al inicio yo cuando lo estudié, decía, bueno,
es bastante molestoso, más sin embargo me permite verificar mi proyecto desde la etapa de diseño, ¿sí? Es decir, en la institución que yo estoy trabajando, cuáles son los objetivos inferiores, qué es lo que se pretende, qué es lo que se pretende. Está bien, Jonathan, no hay problema. ¿Qué es lo que se pretende en cuanto a la variable? En este caso se necesita calidad de vida, tenemos enfermedades dermatológicas, contaminación ambiental, laboratorios, capacitación en cuanto a cursos y planes. Esas son mis variables. Y de acuerdo a esas variables yo he generado indicadores. Acuérdense que en marco lógico nosotros establecimos indicadores y también tenemos supuestos. Es decir, nosotros prácticamente tenemos en esta lámina lo que es la matriz de marco lógico, solamente que le hemos adicionado las variables y le hemos adicionado una columna donde tenemos nosotros el problema y tenemos sus causas. Esto se llama un sistema de información gerencial que prácticamente es mi mapa que me va a permitir ir monitoreando, que me va a permitir ir controlando lo que vayamos ejecutando dentro del proyecto una vez que se ha planificado o se ha diseñado el mismo. Los proyectos tienen un enfoque sistémico, eso no se olviden nunca. Reitero, no solamente nos centramos en dar el servicio profesional, sino también en verificar que ese servicio profesional ha quedado a satisfacción del cliente y que ha valido la pena para las partes. Normalmente el cliente tiene un gasto, tiene un presupuesto y él necesita saber que lo que él ha gastado realmente vale la pena. Bien, por otro lado, él tiene un plan de ejecución financiera, es decir, tiene el dinero disponible para poder pagarnos de acuerdo a lo que nos van a entregar. Y lógicamente él necesita informes al final en donde yo necesite tener cuestiones alertivas. Es importante que en el informe se pongan recomendaciones para de esa manera, en esas recomendaciones, determinar alertas de cuidados que deben tenerse de acuerdo a los resultados que se han ido obteniendo dentro de ese campo, ¿sí? Y lógicamente, a partir de la matriz en las diferentes etapas del proyecto, como es el diseño, una vez que diseñamos, ejecutamos y posteriormente pasa a operar a través de atención al cliente. Más o menos para tener claro los detalles de un proyecto, yo necesito tener también bastante conocimiento de los efectos y causas que me están generando mi proyecto. Ya nosotros sabemos que una causa genera un problema, que es una situación de malestar, que es una situación que me está generando un conflicto y no se tiene una operación adecuada del proyecto. Entonces, al no tenerse una operación adecuada del proyecto, yo necesito empezar a determinar ciertas tareas para poder mitigar o eliminar esa problemática. Entonces, aquí, lamentablemente, cuando ya hacemos el contrato, una de las cosas que se tiene, qué chévere, ya tengo el contrato, voy a empezar a hacer el proyecto. Pero en el momento que van haciendo el ensamblaje, ustedes van haciendo corridas periódicas, van haciendo ciertas pruebas de ensayos en vacío, pero al mismo tiempo ya van a darse cuenta que probablemente tengan daños colaterales o efectos colaterales que les generen problemas en alguna parte de la infraestructura, ya sea física de la institución o de la infraestructura tecnológica en la cual están trabajando. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Bien. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que yo necesito preparar mi plan de monitoreo y evaluación. ¿Cómo lo preparo? Pues hay muchos métodos. Ustedes ya sabrán incluso cómo empiezan a chequear un sistema, cómo empiezan a chequear un proyecto informático. Segundo, volvemos con los involucrados. Hay que volverles a preguntar qué tal está el proyecto, cómo lo ves, está de acuerdo, no está de acuerdo. Si bien es cierto que él no es el que va a pagar, pero probablemente dentro de su involucrado esté el dueño de la empresa con quien hemos hecho contratos. Tercero, definamos, seleccionemos, analicemos la información necesaria y cómo hemos recopilado la información. Verán,
Por eso que es importante que vayan documentando desde el inicio, porque caso contrario nos tocará al final del proyecto nos va a tocar empezar a recopilar información, es bastante voluminosa y nosotros vamos a encontrarnos en que se nos hace mucho más complicado tener que recopilar información desde el inicio. Se vuelve voluminosa, incluso lo suelen trabajar en ciertas instituciones como consultorías de cierres, es decir, un trabajo adicional en la que hay que levantar información como no tienen idea. Bien. Luego armamos un presupuesto. Luego armamos un presupuesto porque yo necesito también sacar el presupuesto y el cronograma en qué tiempo voy a realizar ese trabajo. ¿En qué tiempo voy a realizar ese trabajo? Bien. Entonces, es una de las formas de cómo realizar el plan. ¿Qué debo incluir en ese plan? ¿Qué debo incluir? ¿Qué debe contener? Pues bien, en ese plan tenemos que nosotros saber quién produce la información, es decir, tengo que levantar los procesos e irme a los involucrados. ¿Quién la va a utilizar? ¿Cómo la vamos a recopilar y cómo la vamos a analizar? ¿Con qué frecuencia vamos a recopilar y analizar la información? ¿Qué usos esperados le vamos a dar a esa información una vez que hemos hecho los pasos anteriores? Y además, ¿con qué vamos a verificar? Vamos a observar, vamos a hacer videos, vamos a hacer encuestas, etc. En esta parte, nosotros tenemos un plan de ejecución física del proyecto, en donde también es importante para esta etapa del monitoreo ir viendo, suponiendo, yo aquí tengo un proyecto en donde me cuesta $95,000 y aquí yo tengo, en este caso, 4 meses de ejecución. ¿Sí? 4 meses de ejecución, es decir, 120 días, en donde yo indico que en los 120 días podría tener un avance acumulado de 8.09%, al segundo mes llegar hasta el 32%, al tercero hasta el 70% y completo el 100%. Es decir, yo tengo que verificar si esto se ha cumplido o no se ha cumplido. En la práctica, estos avances son más o menos. ¿Qué significa? Que si tenías que cumplir el 8%, es probable que estés abajo del 8 o arriba del 8, es decir, 7 o 9%. Pero si ya en el primer mes tenía planificado el 8% y solamente hice el 3%, allí sí debo preocuparme porque hay retrasos. ¿Sí? Si tengo el 12%, no se preocupen. Preferible que haya avances y no retrasos. Los retrasos significan problemas en el proyecto. ¿Por qué se está retrasando? Y más que todo en el primer mes, en el primer periodo, tengan muy en cuenta el control, porque normalmente el cliente tiene un anticipo y casi siempre ese anticipo el cliente lo utiliza para fines personales y no para fines, en este caso, de lo que tiene que ver con el proyecto. También yo puedo ver el trabajo valorado de mi proyecto, es decir, yo tengo aquí, por ejemplo, la parte de ejecución física, ¿sí? Irme dando cuenta, o acá en la parte acumulada, en este caso, imagínense aquí, ¿ve? Tengo programado 84.9% y apenas ejecutado 54%, es decir, 30% de retraso. Es clara y evidente la figura, miren, ¿ve? Esto es lo que tengo ejecutado. Es decir, yo debería estar acá. Yo tengo este desfase de atraso. Entonces, en ese momento, SOS, alerta, enviar informes, enviar oficios en donde se le indica al cliente que justifique por qué el retraso. Pero, lamentablemente, no debieron haber dejado ahí. Yo debía haber empezado ya acá. Miren, ¿ve? Apenas el 2.7 del 26. Ya hacer un llamado de atención persistió en el segundo mes, persistió en el tercero. Aquí debieron haber pedido una reprogramación
¿sí? Debieron haber pedido una reprogramación, salvo que haya situaciones externas, como por ejemplo escasez de material, un invierno netamente fuerte o cualquier otro tipo de eventualidades ambientales que nosotros tengamos dentro del proyecto. Pero no quedarse callado, sino indicarlo. En el cronograma referencial, aquí tengo un ejemplo. Miren, no es difícil armarse una hojita de Excel, ¿no? No es difícil armarse una hojita de Excel, en donde yo tengo actividades, les puedo poner fecha día a día, horas de inicio, hora de finalización, el lugar a donde yo quiero y qué voy a realizar. ¿Sí? ¿Qué voy a realizar? ¿Quién es el responsable? Yo ya sé de esa manera que el responsable es el que va a estar al frente y liderando esa actividad. En la parte financiera, pues también se refiere al mismo proyecto anterior, de las cuales me cuesta $115,000, en donde yo tengo aquí no está completamente todo, por eso le he puesto la fecha con puntos suspensivos, en donde se me cumplen el 100% y yo tengo que ir verificando cómo va ejecutándose, si se cumple o no se cumple. Simplemente aquí opto por el checklist de se cumple o no se cumple, o cumplió o no cumplió. Ah, que está cerquita, que más o menos, no. ¿Se cumple o no? ¿Llegó al 439 o más? ¿Sí o no? Entre otras cosas. Bien. Eso también hace que yo tenga que, miren, cuando hablo de componentes, es decir, por hitos o por productos parciales, se me ocurre, tengo que ver el diseño, si se está completando de acuerdo a lo que teníamos planificado, tengo que ver el desarrollo, si se terminó, la implementación, la capacitación, entre otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo darme cuenta aquí el peso del primer componente perdón, el de acá, que es de 26%, y efectivamente lo cumplí. El segundo componente, el peso del 43%, apenas cumplí el 38%, es decir, me retrasé. Y el tercero, tengo un peso de 30.1 y apenas hice 20.5. También me retrasé. Entonces, en el proyecto ya empezó a haber problemas. ¿Sí? Empiezan a haber problemas. Bien. Ahora, no se pongan de lado como que ustedes fueran los constructores, los contratistas. Ahora, pónganse de lado que son los que están fiscalizando, los que están supervisando el trabajo, controlando el trabajo, ya sea de parte de la empresa o los contrataron para que controlen. Entonces, es parte de su trabajo detectar estos retrasos e irle buscando solución. No espere que el proyecto finalice, porque una vez finalizado y continúan los retrasos, ya no hay plazo y tiene que incrementar más el plazo, entonces eso implicaría que el proyecto se va a retrasar más y también ustedes son culpables por no actuar a tiempo. Bien. Dentro del mundo profesional, nosotros vamos a estar en el sector público o en el sector privado. ¿Qué más? Vamos a estar como contratista de obra o de servicios profesionales en la parte de informática. Podemos estar como contratistas supervisores de esa ejecución o simplemente podemos estar como parte de la entidad contratante. Eso ténganlo en cuenta. Como contratista de obra, nosotros vamos a hacer los trabajos. Como fiscalizador de obra, nosotros vamos a supervisar el trabajo que está haciendo un contratista de obra. Y como miembro supervisor de la parte contratante, tenemos que controlar y supervisar al fiscalizador y al contratista de obra. Y allí nos vamos a dar cuenta que probablemente nosotros como contratista de obra o de ejecución actuamos de esa manera y se nos va a hacer complicado trabajar como contratista en la parte del frente, porque nos vamos a encontrar con amistades, nos vamos a encontrar en que las cosas deben hacerse bien y muchas veces uno dice, no, tranquilo, deja pasar nomás. No, tampoco hay que ponerse tan rígido. Hay que buscar soluciones de tal manera que el proyecto salga adelante. Hay que buscar la forma de colaborar para que el proyecto salga adelante. Bien. Si alguien tiene preguntas, por favor, la va realizando. ¿Qué más tenemos? Bien, miren, prácticamente nosotros vamos a trabajar aquí, en esta unidad ejecutora, como contratista, como contratante o como fiscalizador.
Lo que sí es cierto es que tienen que recopilar información. No solo es un trabajo netamente intelectual de innovación y diseño. Es un trabajo intelectual en el que tengo que recopilar información. ¿Ve? Todo esto es información. Tengo que recopilar información y que tengo que saberla organizar y que tengo que saberla compartir y a quién compartir. Y necesito hacer informes para publicar, para comunicar mediante exposiciones, como las exposiciones que ustedes realizan en los trabajos, tienen que exponer. Acá ya no le van a exponer al profesor que está solito, le van a exponer a un grupo de personas que piensan diferente y que tienen diferentes intereses. Eso implica que tengamos que generar un enfoque convincente de lo que estoy presentando. En esas presentaciones que normalmente se las hacen en PowerPoint, primero necesitan saber pararse ante un público variado, en un escenario en donde muchas veces, si a veces nos ponemos nerviosos cuando exponemos, pues tenemos que irnos aplomando. Segundo, vean que las diapositivas sean comunicativas. Vean que las diapositivas transmitan la información que quiero dar de manera fácil y que todos la entiendan. No pongan datos que vayan a generar dudas. Pongan datos convincentes, claro. Pongan, por ejemplo, 2 por 2 igual a 4. Cualquiera que lo ve no va a reclamar. Pero si pone 2 por 2 igual 3-4 o -5, les van a armar problemas. Porque, ¿por qué me pone 3 o 5? Si 2 por 2 es igual a 4. Estoy poniendo un ejemplo. Hay que poner información casi que exacta. Digo que hay que poner información casi que exacta porque esta gente, los involucrados, y dentro de los involucrados van a tener a los jefes, ellos sí se saben y manejan bien las cantidades. ¿Cómo evoluciona el conocimiento dentro del monitoreo? Ahí está claro, ¿sí? Yo conozco si tengo datos, si tengo información. Si he revisado la información, voy a generar esa situación, caso contrario, no. Bien. El sistema de monitoreo y evaluación, realmente yo tengo que tenerlo claro, que debo hacerlo en un contexto en la que ya nosotros vimos que lo primordial es la eficiencia y la eficacia, porque al cliente le interesa, hey, ¿cómo van mis gastos? Hey, ya se terminó el trabajo. Y suficiente. Al cliente ni a nosotros no nos va a gustar que haya desperdicios. Los desperdicios son pérdidas. Bien. Esa gestión del conocimiento, yo empiezo a generar una tabla de datos al que yo le llamo sistema de información gerencial. Ese sistema de información gerencial no es necesario que ustedes hagan una aplicación, se pueden hacer una basecita de datos en donde yo tengo el indicador, ponga en la fecha lo que quería alcanzar, en este caso lo que alcancé y qué es lo que tenía programado. Del 85 apenas cumplí con el 75%. Además, tengo por acá que tengo 83.53% como un promedio de lo restante. Y aquí empiezo a codificar esos datos para poder presentarlos y también, en ese caso, defender mi trabajo. Nosotros tenemos que periódicamente, ¿sí?, ir viendo los índices, si este se va cumpliendo o no se va cumpliendo, qué es lo que tengo planeado realizar, en caso que no se cumpla, cuáles son los medios de mejoras, y adicionalmente a esto, también representar de manera gráfica. Entonces, no solamente decir estás actuando de manera equivocada, sino también decir cómo mejorarlo. Entonces, todo esto se lo hace a través de hojas. Reitero, no lo he copiado de ningún lado, son de mi propia autoría estas láminas. Lo mismo llego a esta recopilación de análisis de la información. Yo ya debo tener preparado. No necesito inventarme, no necesito improvisar. Todo debe estar planificado y lo tenemos en este sistema de información gerencial. Miren, ve, fin, propósito, componentes. Es decir, tengo allí los elementos de mi matriz y marco lógico y les he adicionado ciertos elementos que al menos debe contener un proceso de recolección de información completo de manera
de manera ejecutiva, no llenando de tanto bla, 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 ni de tanta lata que a veces tienden a confundir. Bien, entonces ahí nos preguntaremos, ¿cómo se define el éxito del proyecto? Pues bueno, el éxito del proyecto se lo define, en este caso, en que ha trabajado con eficiencia y alta eficacia dentro de lo que diseñó y planificó para la ejecución del proyecto. Bien, ¿qué es, en este caso, qué es el ISDP? El ISDP es un informe del proyecto en la que yo necesito verificar mi desempeño, es decir, qué tan bien se trabajó en el proyecto, el equipo,